Bienvenidos todos a la nueva edición de La Verdad Absoluta. Absolutamente, aquí se encuentran sus servidores Gio y el pastor Jesús Martínez, y con esta edición nosotros terminamos con las examinaciones de los 3 videos publicados en la página de Facebook de Jesús Adrián Romero. En las primeras 2 ediciones tomamos esas ediciones para examinar más de cerca, bíblicamente más específicamente, lo que él dicta como su defensa y su supuesta respuesta a las personas que... Y él emplea la palabra criticar. Y lo cierto del caso, que es más una discriminación, una examinación bibliocéntrica acerca de lo que él enseña. Pero claro, él tiene que vilipendiar, él tiene que malinterpretar intencionalmente, incorrectamente, las actitudes y lo que hacen cristianos como nosotros, cuando simplemente examinamos a la luz de la palabra de Dios sus propias palabras para emplear el sentimentalismo y dar la impresión a sus seguidores que lo que se le está haciendo es injusto. Es una manera astuta de decirle a la gente, ¡silencio! Exacto. Porque vamos al caso, no quiere ser criticado. Pero Jesús usó la crítica. Exacto. Pablo usó la crítica. Por supuesto, ahora los religiosos se ofenden conmigo porque me escucharon decir Jesús usó la crítica. Cuando señaló una y otra vez a los fariseos, ¿qué estaba haciendo Jesús? Criticando. Cuando dijo de Herodes, zorra, ¿qué estaba haciendo? Criticando. Cuando dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Criticando. Por supuesto, lo que sucede es que la palabra crítica ahora es algo que pertenece... Se han adueñado de ella los autores del mundo de lo políticamente correcto, sí, y ya no se puede usar. Pero cuando ayer tú querías determinar si ibas a gastar tus $10 o no en esta obra cinematográfica, ¿a quién visitabas para tomar esa decisión? A las personas que critican las obras cinematográficas. De modo que la palabra crítica no es necesariamente mala, no representa algo malo, más bien algo necesario. Absolutamente. En esta edición entonces vamos a continuar con nuestra crítica justa, dicho sea de paso. Constructiva, Gio. Bueno, verdad. ¿Recuerda cuando aquello se atacaba? No hay tal cosa como una crítica constructiva. Por supuesto que sí. Claro que sí. En esta edición vamos a tomar el tercer video y vamos a analizar algunas de las cosas que él dice, comenzando con el siguiente audio. Uno de ellos, que ya lo he aclarado en el pasado, pero lo vuelvo a hacer en este video, es que me convertí al catolicismo. ¿No es cierto? Soy cristiano protestante, lo he sido desde los 16 años y continúo siéndolo. Amo a mis hermanos católicos, los respeto mucho y les pido perdón por tener que hacer esta aclaración. De mi parte, la aclaración no es en ninguna manera para menospreciarlos a ustedes. ¿Por qué él se extiende de una manera... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando aquí? O sea, que él se dedica, él tiene mucho cuidado en extenderse a los católicos y que no se ofendan con él, pero ese mismo cuidado, él y esa consideración no se la extiende a sus hermanos evangélicos. ¿Podría ser las ventas? Podría ser. Además, de lo que se le acusa es precisamente de lo que él abiertamente dice en su aclaración. Él considera a los católicos hermanos. Sí. Vamos al caso. Antes de yo venir a Cristo, yo era católico. Pero lo cierto del caso es que yo estaba perdido. Así te dijo mi abuelo, tu padre. Sí, ¿Eres católico? Tú eres católico. De yo tragarme el gran cuento que dice más o menos así. Si eres católico, eres cristiano, yo estaría todavía rumbo al infierno. Porque católico fui, pero me di cuenta, y hoy mucho más que ayer, que la iglesia católica, la iglesia universal, no es la puerta al cielo como ellos se presentan. Y una y otra vez él le llama mis hermanos. Y yo no sé cómo él llega a esa conclusión. Teológicamente no puede llegar allí, porque antes de yo nacer de nuevo, yo era católico, y puedo decir tranquilamente, yo no era hermano de los hijos de Dios, yo estaba perdido en mi pecado. Exacto. Porque el imponerme, eres católico, no es sinónimo de yo entender que Jesús murió por mis pecados. Ahora, si después de yo reconocer aquello, yo insisto en ser católico, ahí tengo un problema bastante serio, porque lo que tienes que hacer es estudiar el credo del catolicismo y te das cuenta que en muy poco, pero en muy poco,
se parece a las enseñanzas, a las instrucciones que dejó Jesucristo para su iglesia. Y podíamos comenzar por lo que todos conocemos. ¿Qué cosa es aquello, pastor? Que Pedro fue el primer papa y que el papa es el vicario de Cristo. De allí para allá hay mucha tela que cortar. Sin embargo, él se disculpa con sus hermanos católicos y los reconoce como hermanos y dice que busca las cosas que tiene en común con ellos, no solo con los católicos, sino con otras religiones. Y después reserva una crítica áspera para aquellos que simplemente quieren ser celosos bíblicamente y quieren ser fieles a lo que dicta la palabra de Dios como sana doctrina. Me alegra que hayas traído esta situación del catolicismo y como él lo menciona, porque hacia el final de la programación, espero que tengamos suficiente tiempo para cubrirlo, usted va a escuchar que él dice que, o sea, una defensa para lo que él enseña. Él dice que él tiene 6 años de estudios teológicos y que él lee constantemente. Lo único que hace es leer, leer y leer. Y yo pregunto, querido Jesús Adrián Romero, ¿dónde está tu supuesto conocimiento del catolicismo? Porque se hace evidente de que obviamente tú no sabes ni de una cosa ni de la otra. ¿Por qué? Quiero usar como versículos fundamentales para el resto de esta edición, segunda de Juan, capítulo número 1, versículos 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, eso es importante porque va a jugar un papel crucial después, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros, a vosotros, y no trae esta doctrina, nótese que Juan está señalando esta doctrina en particular, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El que conoce en lo más mínimo, lo más básico de la iglesia, las doctrinas, los credos de la iglesia católica. Concepción. Exacto. Purgatorio. Purgatorio. La veneración de María. María corredentora. Exacto. Cointercesora. Seguimos, yo creo que no es necesario. Que la iglesia misma es el mediador entre el mediador y Dios y los hombres. ¿Te das cuenta entonces de cuánto error abraza la iglesia católica, y lo que Jesús viene defendiendo por el simple hecho de llamarlos hermanos? Sí, pero él tiene 6 años de estudios teológicos y él lee mucho. Le tomó 6 años prepararse para entender los escritos de algunos de ellos, pescadores. Buen punto para seguir. Tanto la teología protestante como la teología católica está en contra de la idolatría, lo ve como pecado. Y mucho más todavía la teología católica moderna cree que la idolatría es pecado. Eso es lo que dije en el video. Hay que hacer una pausa. La teología católica moderna. ¿De qué habla este hombre? ¿Cuándo fue que el concilio, porque tiene que establecerse un concilio para poder decir esta teología cambió? ¿Cuándo fue que se reunió, que se efectuó un concilio católico que le puso fin a aquello? Uno lo único que tiene que hacer es ir al manual de los católicos, los catecismos de la Iglesia Católica, para ver que todavía están en vigencia todo lo que ellos decidieron, aún desde el Concilio de Trentón y el Concilio de Nicea, etcétera, etcétera. Si él mirara más detenidamente, por ejemplo, en su tierra, en su país, en México, lo que el catolicismo hizo allí, él no tendría esta posición. Lo que sucede es que él lee libros y los libros le informan como a los autores les pareció. Él consume aquello, dice él que esto es lo que ha formado su corazón pastoral. Nótese que el corazón pastoral no vino a él por obra del Espíritu Santo, sino por información de las diferentes perspectivas representadas, plasmadas en los libros que él lee, y entonces anuncia cosas extrañas como estas. Qué manera de vilipendiar el don de Dios, ¿no? O sea que no es Dios mismo el que te prepara, el que te llama al ministerio, sino las palabras de los seculares. Pablo dijo, hablando de los ministerios, de los ministros, el que nos hace competentes, ministros competentes, es Dios. Nuestra suficiencia viene de Cristo, dice también. Y bebemos de su gracia ministerial. Exacto. Ridículo las cosas que argumenta. Curioso. La otra cosa que dije es que hay muchos católicos que practican la idolatría todavía, pero hay muchos que no la practican. Vamos a ver si entiendo. La Iglesia Católica moderna, porque ese es el adjetivo que él emplea para tratar de diferenciar una cosa entre la otra, que como has dicho, en verdad no hay una diferencia entre la Iglesia Católica y la moderna, es una y la misma. Ahora él dice, hay algunos católicos que sí practican la idolatría, pero hay otros que no. ¿Te quitas
o te pones. Además, Él es el que nos castigó con sus palabras al decir cosas que no hemos dicho, que en esencia los que discrepamos con Él atribuimos salvación a los heterosexuales y perdición o condenación a los homosexuales. Ahora Él quiere reducir el error católico a la idolatría. ¿Cuántas cosas no hemos mencionado más allá de la idolatría que muestran que el catolicismo romano no proviene de Dios? Vamos a enumerar una vez más. María corredentora. Vicario de Cristo, ya lo mencionaste. Vicario de Cristo, el purgatorio. Sí. María cointercesora. ¿Qué tú crees de esta maña, Gio? Cuando el sacerdote te acerca la hostia, literalmente te estás comiendo el cuerpo de Jesucristo. Sí. La confesión con los curas y los sacerdotes. Cuando el Papa se sienta en el trono de Pedro, lo que pronuncia es infalible. Sí. Pero si haces un estudio de las declaraciones de los papas sentados en el trono de Pedro, encuentras contradicción. ¿Cómo es posible que al sentarse el Papa en el trono de Pedro, lo que pronuncia es infalible y que en esas declaraciones infalibles hayamos contradicción? A tu punto, en la historia uno encuentra escritos de algunos papas corrigiendo lo que otros papas dijeron cuando estaban sentados sobre el trono de Pedro. Uno de los temas que tuvo un gran tira y encoge fue la idolatría. Sí. Pero precisamente por eso digo que él quiere ahora reducir el mal de la Iglesia Católica a idolatría. Podríamos pasarnos 2 o 3 programas hablando de las cosas que ha hecho la Iglesia Católica, que cree, que enseña, que a mi parecer dicen no proceden de Dios. Y aún así quedaríamos extremadamente cortos de poder recorrer por la historia para demostrar las varias atrocidades de la Iglesia Católica, que por otra parte también me ofende Jesús Adrián Romero y debe de ofender al cristiano bíblico cuando él dice mis hermanos católicos, porque es una institución que tradicionalmente y hasta hoy busca reprimir y aún aniquilar a los cristianos bíblicos porque lo ven como una amenaza, o sea, ven el verdadero evangelio como una amenaza a su poderío, porque el que conoce la verdad acerca de la Iglesia Católica Apostólica Romana sabe que primordialmente, y tú lo has dicho anteriormente, es una institución política más que cualquier otra cosa. Si él es tan protestante y sus 6 años de estudios fueron provechosos, ¿por qué no se sienta y nos explica lo que sucedió con el movimiento protestante y cuánto sufrieron en manos de el catolicismo romano? Exacto. Algo que, dicho sea de paso, el Vaticano nunca se ha disculpado y nunca se va a disculpar por lo que han hecho. Has tenido un par de papas que han dicho perdón. Por ejemplo, le han pedido perdón a Israel, pero siguen arremetiendo contra los judíos. Exacto. Y también dije en el video que hay muchos evangélicos que practican otro tipo de idolatría. Entonces no estoy tomando ningún lado de cuál idolatría es mejor o peor. Simple y sencillamente todos practicamos algún tipo de idolatría y tenemos que alejarnos de ella. Todos practicamos algún tipo de idolatría. ¿Cuál practica la adoración propia, la egolatría? Por lo que yo tengo entendido, tu Dios es uno, solamente a Él adorarás. Yo quiero saber qué tipo de idolatría yo practico, qué tipo de idolatría tú practicas, porque por lo que he visto en mi vida y lo que he visto en tu vida, yo trato por todos los métodos posibles de no postrarme ante una imagen figurativa, literal, etcétera, y solamente adorar a Dios. Qué manera de justificar el error católico. Dios tenga misericordia de él. Pero nunca fui al Vaticano a compartir o a cantar. Lo han hecho otras personas y realmente no tengo ningún problema con que lo hayan hecho. Aplaudo esfuerzos que hay dentro de la iglesia latinoamericana por tener un acercamiento con hermanos católicos. Y después este es el mismo individuo que usted lo va a escuchar, donde él dice, yo no apoyo el ecumenismo. Entonces, no solamente eso, él no define apropiadamente, correctamente el ecumenismo. Él lo redefine para que quepa dentro de su propio esquema teológico. Pero cuando redefine, se contradice y si el tiempo lo permite, vamos a señalar la contradicción. Seguimos. El ecumenismo sería poner nuestra forma de pensar bajo el mismo techo y decir, hacemos a un lado nuestras creencias y vamos a creer igual que todos. No. Escuchen eso.
Escuchen eso, hacemos un lado nuestras creencias y vamos a creer igual todos. Escuchen su definición de ecumenismo. Eso no creo en ese tipo de ecumenismo, pero sí creo en la confraternidad, en el trabajar juntos, buscar las cosas en común y tratar de hacer lo mejor que nosotros podamos. ¿Qué es lo que dice el profeta Amós? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Él dice que debemos buscar los puntos que tenemos en común con los católicos y con otras religiones. Así lo dijo. Bien. Si buscamos lo que tenemos en común, pero descartamos las cosas que entendemos que son bíblicas, importantes, si descartamos aquello, dime si no se contradijo al decir que el ecumenismo, según él lo explica, lo que hace es tomar las creencias que tienen, descartarlas y reunirse bajo una misma manera de pensar. Hay una contradicción enorme en lo que Jesús Adrián Romero explica. Ecumenismo precisamente hace lo que él dice. Bueno, tenemos esto, aquello y lo otro en común. Y aunque tenemos 1000 cosas que nos separan, esto que tenemos en común es suficiente como para decir somos uno. ¿Cómo es posible, Gio, que tú y yo podamos decir, porque defendemos la creación y no la evolución, ¿cierto? Tenemos X cantidad de información genética con otras cosas, con otras especies, pero yo soy humano, aquello es animal, aquello es ave. No decimos, somos uno. Yo soy humano, aquello es animal, Exacto. O sea, perro, gato, lo que sea, aquello es ave. Exacto. Por mucho que tengas parecido con otro, eso no te hace idéntico al otro. Exacto. Lo que demuestra es un diseñador que diseñó todo. Y ahora, en los asuntos de la fe, el asunto es más importante todavía, porque no es que estamos diciendo todo lo contrario es cierto, es una cosita, algo muy pequeño lo que me separa del testigo de Jehová. Por ejemplo, Jesús no es Dios. Sí. Es algo muy pequeño lo que me separa del católico, es algo muy pequeño lo que me separa del musulmán. No, son cosas gigantescas. Exacto. Así que si en lo genético vemos diferencia, aun cuando lo que nos distingue genéticamente en ocasiones es muy poco, cuánto más cuando lo que me distingue, me separa entonces de aquellas religiones es tan grande, ¿cómo es posible que yo busque lo más mínimo para decir somos uno cuando la información, la preponderancia de la evidencia dice no somos uno? Este fue el espíritu y la enseñanza, la doctrina a través del cual Pablo escribe Gálatas. Si uno lo piensa, si alguno otro viniera a vosotros con otro evangelio del que nosotros le hemos presentado, nosotros, un ángel del cielo, sea anatema, y fue tan importante que lo reenfatizó 2 veces en su escrito. Y estamos hablando de personas judaizantes que, dicho sea de paso, estaban regresando a la ley. No, sí, Jesucristo, pero necesitas también la circuncisión, necesitas la ley. Y algunos considerarían eso como ellos le llaman una diferencia donde no requiere tanta división. Fíjate, Gio, cuando los americanos hablan de tener un fundamento para el país judeo-americano, ellos hablan de un fundamento, no de que el judaísmo y la fe cristiana son idénticas. Sí, judeo-cristiana, sí. Entonces, hay diferencias, por supuesto. Por ejemplo, el judaísmo no cree que hay tal cosa como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Exacto. Los cristianos sí. Exacto. Ahora, Y eso es una gran diferencia. exactamente. De modo que sí, como nación, usted puede establecer la nación sobre principios judeo-cristianos, pero no puede decir que la fe judía y la cristiana son idénticas porque Exacto. no lo son. Y si tenemos cosas en común, mucho más con el judaísmo que con el catolicismo y con todo, Pablo, que fue un experto en ambas cosas, dijo no es lo mismo y es necesario mantener la distinción y la separación, cuanto más con el catolicismo romano, que es una aberración en todo el sentido de la palabra. Exacto. Un adulto que escucha un himno antiguo y dice esa es verdadera adoración, está sufriendo de nostalgia. No tiene nada que ver con regresar a la senda antigua. Aquí él está vilipendiando. Ridículo. Vilipendiando a las personas que quieren adherencia fija y fiel a lo que dice la palabra de Dios, a lo que prescribe la palabra de Dios, pero entonces sufre de nostalgia. Ahora, tú señalaste el otro día en una conversación, y lo vamos a tocar en breve, donde al final del tercer video, él dice, al principio de la cristianismo, bueno, él le llama cristianismo, ¿no? Al principio del cristianismo era acerca de seguir
la persona de Cristo Jesús. Y después vino la doctrina. Una vez más demuestra que él en verdad no sabe absolutamente nada de teología en cuanto a esto. Pero entonces, a tu punto, tú dijiste, él está vilipendiando a las personas que ellos dicen, algunos años atrás, la música sacra se centraba más en la persona y la obra de Cristo Jesús. Mientras que hoy ha sido comercializado e intencionalmente las líricas se han hecho ambiguas para alcanzar y así vender más discos que nunca antes. Él dice, échale un vistazo a la discografía, a la suya. Bueno, cuando le echas un vistazo no solo a la suya, sino a la de muchos otros cantantes modernos, sí, una vez más que otra mencionan a Jesús. ¿Y sabes por qué lo están haciendo? Porque se dieron cuenta, que el público se dio cuenta de la ausencia y rápido hicieron la reparación porque tienen que mantener su portada, su cobertura. Exacto. Pero no porque inicialmente no llevaban la intención que tú acabas de explicar, de vender más discos y entonces hacerlo todo más genérico de modo que nadie se ofenda, porque como dijo el apóstol Pablo, todavía donde la gente tropieza y se enoja es con el nombre de Jesucristo y el mensaje de la cruz. Pero bueno, cuando él dice que allá en el principio la gente tenía su fe alrededor de la persona de Jesucristo, Jesucristo sabía que se iba a sentar a la diestra del Padre. Y ahora la órbita del cristiano, si me puedo expresar así, si se me permite, es alrededor de la Escritura. Sí. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo número 14, versículo número 22? Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, verso 23, y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De modo que nuestra órbita, la órbita de nuestra fe, nuestro desenvolvimiento, nuestra conducta, nuestro proceder, es alrededor de la palabra de Dios. Ahora, Él castiga con sus palabras, sí. Él vilipendea a la persona que dice, la música de ayer me acercaba más a Jesús, era más cristocéntrica. Él le llama a aquello padecimiento de nostalgia. O sea que la persona, disculpen amigos lo que voy a decir, según él las ve, son brutas. Sí. No saben ni de lo que padecen, pero él parece que tiene algo de psicólogo. Aclara y dice, no, están padeciendo de nostalgia. Pero se le olvida lo que dice y hacia lo último de la tercera presentación de su tercer video, él dice que él prefiere la teología de ayer, la antigua. Parece ser que no se dio cuenta y ha hecho lo mismo que él dice que cuando otros lo hacen están padeciendo de nostalgia. Sí. Él está padeciendo de nostalgia teológica. ¿Te das cuenta cuántas contradicciones hay en estas presentaciones de Jesús Adrián Romero? Que sí, según él tuvo que hacerlo porque un amigo le insta a hacerlo, ya que la gente pudiera estar creyendo cosas acerca de él que no son ciertas. Aún en aquello miente, porque en el mismo video dijo, yo he aclarado esto antes. Así que son una serie de mentiras, de exageraciones, de manipulaciones. Hace gimnasia con las palabras. Exacto. Un último punto antes de continuar, ya nos quedan algunos minutos. Iba a querer que escucharan esta porción, pero una vez más pueden visitar su página. No es que lo estoy promoviendo, pero para escuchar todo lo que él dice. Así algunas personas dicen, ustedes están descontextualizando. Una vez más, esto lo tomamos directamente de los videos que él publicó en Facebook. No estamos descontextualizando absolutamente nada. Aparte del tercer video, él dice, hay gente que se queja de que la música de hoy no es igual a la de ayer. Y entonces él se mofa de esas personas, pero lo cierto del caso es que él no, intencionalmente, él no da acertadamente a lo que la gente, cuál es el argumento veraz de las personas. Es decir, hoy por hoy la música sacra, como se ha comercializado, todo tiene que caber dentro de un patrón que la industria misma demanda. Por ejemplo, canciones de 2 minutos y 30 segundos, porque eso es lo que la radiodifusión está demandando. La radiodifusión está demandando cristiana, ¿no? Y entonces, que la música sea de cierta estilo, que las líricas sea de esta manera. Todo se mantiene ambiguo dentro del mensaje de la fe, porque si solamente te extiendes a uno, entonces ese contrato que te hemos extendido a ti y las ventas exacto, que pudiéramos lograr no se van a lograr. Así que todo se mantiene muy genérico, muy ambiguo. No, ¿por qué? Exacto. Porque las cosas se manifiestan, se hacen notorias cuando en las mismas explicaciones tú notas que él mismo permanece ambiguo. Exacto. Concluimos entonces con los últimos 2 clips. Bueno, evidentemente no me conoces. Formalmente estudié teología 6 años y después he seguido estudiando
toda mi vida. Soy un asiduo lector, siempre estoy leyendo, siempre estoy aprendiendo. Sí, como que los supuestos expertos no se equivocan o intencionalmente no abogan a favor de posturas que son ilegítimas, no científicas y no teológicas, ¿no? Algunas de las personas más brillantes de la historia moderna, fueron personas que no fueron a la escuela secundaria. Personas que podríamos describirlos como autodidactas. Exacto. Así que yo le celebro el hecho de que él lea, que él se eduque, pero primero él ancla su capacidad y su posición en 6 años de estudios teológicos. A mí no me importa dónde él estudió. Una de las razones por la que algunos cristianos escogen no presentarse a una universidad, vamos a decir, cristiana, es precisamente por el corte teológico Exacto. que inculcan. Porque, a la fuerza. Sí, porque lo hayan contrario a la Escritura. Así que aún lo que él presenta como defensa de su capacitación para poder presentarse entonces como ministro, uno podría ponerlo en tela de duda y decir, ¿y esto qué tiene que ver? Exacto. Porque vamos al caso, está estudiando 6 años para conocer las palabras, una vez más, en algunos casos de hombres que fueron pescadores. Y de hecho, si me preguntas, creo que hay mucha ignorancia en Latinoamérica en muchos temas de teología y muchas cosas, y hay mucho fanatismo también. Antes de ser músico, antes de ser cantante, soy pastor. Y soy un pastor que he estudiado, que me he preparado, que conozco de la palabra de Dios y conozco de teología y de muchos otros temas. Yo nunca lo digo porque, de nuevo, no son las hojas de palomeo que tenemos que llenar para ser aceptados por los demás. Entonces, ¿por qué lo menciona? Porque lo está mencionando. En otras palabras, tengo todos estos estudios y yo soy un experto, no debes de estar cuestionándome. Esta no fue la actitud del apóstol Pablo, por ejemplo, donde él escribe en 1 Corintios 9:3, este es mi defensa a los que me examinan. Él no se molestó, él simplemente dijo, aquí está la prueba de mi apostolado. Claro, después el apóstol Pablo, cuando se defendió ante los corintios, dijo, me han obligado a hacer papel de necio. En realidad nadie lo obligó, sino que cayó en la propia trampa que preparó para sí mismo. Provoca todo esto un poco de tristeza en mi corazón, el pensar que tenemos que estar haciendo este tipo de cosas. No solamente yo, otros líderes, otros pastores, dar explicaciones para terminar con los pleitos y el tribalismo que hay dentro de la iglesia. Hay tanto tribalismo. Yo pertenezco a esta tribu que cree de esta manera, yo pertenezco a esta otra tribu que cree de esta manera. Así no era la fe antes. La fe primero fue una fe en Jesús como persona y después se convirtió en una doctrina, en una teología, en una forma de creer. Nos hace tanta falta regresar a esa forma original de unirnos alrededor de la persona de Jesús. Y ahí él mismo entonces se lleva el cuchillo a la yugular y no sé, él mismo se arranca la vida. Exacto. Y las excusas que ha venido presentando a lo largo de 3 videos. Si la doctrina verdaderamente no es importante como él la menosprecia con sus comentarios, ¿por qué es que desde Proverbios, capítulo número 1, versículo número 2, dice Salomón ahí que la sabiduría que viene con el temor de Jehová, es el principio del temor de Jehová, él dice es bueno para entender doctrina? Judas versículo número 3, la fe una vez y para siempre entregada a los santos. Cristo dijo de su doctrina que la recibió del Padre, Juan 7, 16 y 17. Hechos 2, 42 dice que la iglesia se mantuvo fiel a la doctrina de los apóstoles. Romanos 16, 17 y 2 de Tesalonicenses 2, 15, Pablo dice que hay que permanecer en la doctrina de Cristo. Parece que Har discrepa contigo. La doctrina es insignificante según Har. Bueno, entonces yo creo que Har está equivocado y lo podríamos considerar un hereje. Señoras y señores, este es todo el tiempo que tenemos para esta edición. Mil gracias por su fiel sintonía a esta programación. Hasta la próxima edición, que la verdad de Dios continúe reinando en su corazón. Este es PBR, Palabra Viva Radio. Está en sintonía de Palabra Viva Radio.